Hubo dos o tres situaciones que enmarcaron como que comienza a haber una relación distinta, diferente a la que se ha llevado hasta el momento entre Argentina y Brasil, entre Fernández y Bolsonaro. Pero vamos a determinar si esto es el comienzo de algo que puede darle continuidad o bien va a ser muy difícil de encaminar. Estamos hablando de al menos descongelar las relaciones diplomáticas entre un país y otro. Y estamos, Mercedes, en contacto con un analista internacional que nos va a ayudar a comprender esta situación. Con Gonzalo Fioreviani, que es analista, y lo convocamos últimamente muy seguido para que nos ayude a entender distintos temas. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días, buen lunes. ¿Qué tal? Muy buenos días, esperando y muy buenas semanas a todos los televidentes también. Bien, bueno, muchas gracias. ¿Qué es lo que podemos entender con este acercamiento, al menos diplomático, entre Argentina y Brasil? Bueno, como bien decías, por lo menos estamos viendo ya un descongelamiento en las relaciones que empezó muy mal desde el vamos, inclusive antes de la asunción de Alberto Fernández. Bolsonaro ya había dado declaraciones muy duras contra Fernández, contra Cristina, inclusive había hablado sobre el hijo de Fernández. Sí, venían con ataques personales que, por supuesto, se tradujeron en que no vino a la asunción el 10 de diciembre, aunque sí vino el vicepresidente Hamilton Mourão, un hombre mucho más moderado. De todas maneras, Daniel Scioli, el embajador argentino en Brasil, viene desarrollando una tarea en los últimos meses realmente muy valorable, que tiende a justamente el descongelamiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, y ahora se empiezan a ver algunos resultados. La llamada que se va a dar hoy a las 11:30, que va a ser la primera comunicación entre Bolsonaro y Fernández, se va a dar en el marco del aniversario número 35 del Tratado de Foz de Iguazú, que fue el tratado que puso la base para el Mercosur. En ese sentido, creo que también es todo un gesto que la conversación sea en este contexto. De todas maneras, bueno, estamos hablando ya casi 12 meses de la asunción del presidente argentino y todavía no se comunicaron con el par brasileño. Eso es también inédito en toda la historia. Gonzalo, claro, hay muchas diferencias ideológicas entre ellos. No va a ser fácil, como decía Mariano, ponerse de acuerdo, ¿no? Porque son como son antagónicos en un montón de temas y temas muy importantes. Sí, va a ser muy difícil realmente ponerse de acuerdo, pero además de las diferencias ideológicas, creo que acá también se da una particularidad que en política exterior, por supuesto que es una cuestión que es muy tratada, que también tiene que ver con la personalidad de los líderes. En este caso, la personalidad parece ser bastante compleja para poder tratarlo cuando hay diferencias ideológicas. Claramente no es alguien que esté dispuesto al diálogo, que haga un discurso muy diplomático. Inclusive, como decíamos, ha habido ataques hasta personales contra Fernández y su familia. Entonces, esto no es común que suceda. Un presidente ataca a la familia de otro presidente, y más cuando estamos hablando de dos socios históricos, el socio más importante para Argentina, si bien hoy ya es China, pero el segundo sigue siendo Brasil. Claro. Para Brasil nosotros somos socio comercial después de China y Estados Unidos. Entonces hay acá y además compartimos el Mercosur, historia en común, etcétera, etcétera. Va a ser complejo tratar con Bolsonaro, sí, sin duda. No hay que dejar de lado lo que vos decías, ¿no? El aspecto más allá de lo diplomático, de lo ideológico, el aspecto económico, es una situación, sobre todo para la Argentina, muy importante, muy significativa, estos lazos comerciales que se tiene con Brasil. Pero te quería preguntar, Gonzalo, con el tema de la política internacional de Argentina, más allá que hay temas que están muy firmes. Alberto Fernández no resigna en cuanto a política internacional su apoyo a Lula, lo ha hecho en campaña, y tal vez eso también ha sido muy marcado con ese enojo, encono de Bolsonaro. No resigna Bolivia con respecto a Evo Morales, esta vez más decir la participación muy activa que ha tenido. Venezuela, allí en plano del conflicto, incluso interno, en el frente de todos, con distintas miradas, pero sí parece una política distinta, diferente. Uruguay con la calle Pou, y ahora este descongelamiento. Digo, la visita que tuvo al Uruguay con el presidente uruguayo en sintonía más ideológicamente con Bolsonaro, y ahora este descongelamiento, parece ser que Argentina está buscando, ¿no?, allí como descongelar al menos algunas situaciones diplomáticas con los países vecinos. Sí, comparto. Sucede que más allá de lo ideológico, acá las diferencias que se pueden tener con el presidente uruguayo, con el presidente brasileño,
para Argentina el Mercosur tiene que ser, siempre lo fue desde su gestión, uno de los objetivos claves en materia de política exterior, fortalecer el Mercosur y mantener y fortalecer el vínculo con los países vecinos y sobre todo con países tan importantes para nosotros, Uruguay y Brasil. En ese sentido también es una situación completamente inédita la que se viene dando durante este año, que todavía no hubo, bueno, si bien ya hubo un viaje a Uruguay, todavía no hubo ni un viaje más allá de la pandemia y las particularidades de Alberto a Brasil o de Bolsonaro a Argentina. Históricamente, los presidentes argentinos asumían, el primer viaje que hacían era a Brasil, y también, de la misma manera, cuando los presidentes brasileños asumían, el primer viaje como presidente en funciones era Argentina. Cuando Bolsonaro asumió en 2018, a pesar de que estaba Macri, que era alguien con quien tenían cierta cercanía ideológica en algunos puntos, no tanto, no viajó a Argentina Bolsonaro. Entonces, primero lo hizo a Israel, después lo hizo a Estados Unidos, después lo hizo a Chile. Entonces, en ese sentido, hay claramente una mirada, creo, del presidente brasileño que no ve a Argentina o al Mercosur como algo. Gonzalo, ¿puede haber influido la derrota de Trump o la victoria de Biden para esta reunión o no tiene nada que ver? Bueno, respecto a esto es interesante que lo traigas a colación porque Bolsonaro ayer dijo que sus fuentes le indican que quizás hubo fraude, o sea, todos los presidentes ya a Biden, Bolsonaro lo acusa de supuestamente haber ganado de manera fraudulenta. Entonces creo que claramente no va a empezar una buena relación con Biden desde el vamos y también desde antes de asumir, lo acusa de haber llegado al poder de manera fraudulenta. Creo que en ese sentido Bolsonaro viene llevando adelante una política exterior muy virulenta contra países como China, a quien acusa de expandir el virus y de expandir el comunismo. Ahora Biden, el presidente de Estados Unidos, a quien acusa de ganar por fraude, contra sus socios históricos como Argentina. Estamos hablando de un hombre que está aislando a Brasil diplomáticamente. Yo creo que no tiene mucho que ver la elección en los Estados Unidos con esta reunión, sino más bien creo que es mérito un poco del trabajo diplomático argentino que viene llevando la embajada argentina en Brasil. Pero sí creo que esto a Bolsonaro lo está dejando cada vez más aislado en el plano internacional. La derrota de Trump ha sido un golpe muy duro. Creo que en la región, si alguien lo sufrió, ha sido el gobierno de Bolsonaro. Sin dudas. Gonzalo, nombrabas una participación muy activa de Scioli, la cual coincido y comparto. ¿Qué es Felipe Solá para esta situación o qué rol juega? Bueno, Felipe Solá, por supuesto, da los lineamientos generales de la política exterior, de la política internacional argentina. Creo que si bien no se ha hablado mucho del tema públicamente, esto es un análisis mío, creo que claramente ha habido una sinergia importante entre Felipe Solá y Daniel Scioli, que se conocen hace mucho, que siempre han tenido muy buena relación en esta cuestión en particular. No es casualidad que le hayan dado a Daniel Scioli este partido, que es claramente el partido más difícil para la diplomacia argentina, por la importancia, por la significancia que tiene Brasil y que tiene el Mercosur y por las particularidades de la relación. Pero, por ejemplo, Felipe Solá fue uno de los que ayudó a organizar en su momento, hace algunas semanas nada más, la cumbre que se dio en la Embajada Argentina en Brasil, donde cenaron o almorzaron, no recuerdo bien, Scioli, Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, también un hombre muy radicalizado y muy duro en sus posturas, pero que se sentó a comer con Daniel Scioli y con dirigentes de la Embajada Argentina, que ese fue claramente el primer paso para esta comunicación telefónica, que esperemos también en una reunión personal. Claro, bueno, después la vamos a estar analizando una vez que ocurra, y se conozcan también las repercusiones y los detalles de la conversación. A ver en qué términos se dan. Claro, y hasta dónde avanzan, ¿no? Hasta dónde, claro, porque no van a ser amigos de un día para el otro, ¿no? No creo que lo sean, como bien decían Mercedes y Gonzalo. Bueno, además, Gonzalo, esto ya no es ni una pregunta, sino como para completar, dábamos la información recién que Bolsonaro no se quiere inocular con la vacuna del coronavirus, ¿no? Sigue apretando el acelerador, yendo a fondo con
con temas que van a contramano de los otros presidentes, de los otros tratamientos de la pandemia, ¿no? Sí, tiene claramente toda su política exterior y también política interna, declaraciones en la política internacional del espacio, las declaraciones son muy importantes. Y tiene toda una batería de declaraciones y de medidas políticas que van en contra de lo que es el panorama internacional y hacia dónde va el mundo hoy. Por eso te decía, hoy Brasil está muy aislado, un país que históricamente tuvo la mejor escuela diplomática de América Latina y una de las mejores políticas exteriores de América Latina, muy tendiente a fortalecer el multilateralismo, y hoy está completamente aislado, tiene alianzas con un gobierno saliente como el de Donald Trump, que le queda un poco más de un mes y medio, con gobiernos que a su vez están aislados dentro de Europa, como la Hungría de Víctor Orbán o Polonia. En ese sentido, la política exterior brasileña, por supuesto, ha dado un giro completamente opuesto al que fue históricamente, y esto también genera resistencias muy grandes dentro de su propio partido. Esto lo digo yo sin ningún tipo de análisis internacional, ¿no? Pero pobre Brasil. Sí, básicamente sí. Realmente está echando por tierra no solo lo que fueron los gobiernos de Lula o el PT, con todas las críticas que uno le puede hacer, sino a la historia política brasileña desde la recuperación de la democracia en 1985, que ha tenido ciertos lineamientos que nunca fueron modificados y que eran reconocidos no solo por la región, sino por muchos países del mundo, entre ellos esta política internacional tendiente a favorecer el multilateralismo, relaciones... absolutamente, por otro carril. Sobre todo, Gonzalo, al pueblo, ¿no? Sí. Que es el que más lo sufre. Sobre todo al pueblo, digo, que no tiene en cuenta, que es lo que más lo sufre. Sí, por supuesto, porque además lo que ha sucedido con la pandemia durante este año es realmente una tragedia no solo para Brasil, sino para la región. Claro. Brasil, sobre todo los más pobres, han sufrido las consecuencias, primero sanitarias de la pandemia, poniendo las muertes, y segundo también las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus. Entonces, en ese sentido, claramente el gobierno de Bolsonaro viene siendo una catástrofe constante para los brasileños. Sí. Gonzalo, muchísimas gracias por el contacto para con Telediario Federal. Después analicemos los términos de la reunión, del llamado en realidad. Un abrazo. Gracias. Gracias.